quiere decir, el objetivo es que si tú vienes con un problema de un reumatológico, pues que se te vaya el dolor y se te vaya la alteración reumática. Es decir, que si tú vienes con una fibromialgia, que esa fibromialgia se resuelva, que te deje de molestar. O sea, entiendas cuál es el mensaje simbólico que te traía esa fibromialgia y que digas, bueno, esto me estaba trayendo este mensaje. Lo he entendido, tengo que cambiar en algo, lo cambio y me deja de molestar esa dolencia, esa enfermedad. Pero me gusta tu pregunta porque el objetivo, en el fondo, esta técnica se ha utilizado muchos años, técnicas o técnicas parecidas, pero parece como que lo que nosotros hemos hecho es decir, vamos a utilizarla para resolver una enfermedad. O sea, que esto no es un poco espectacular, es un poco cirquense y de hecho ha sido muy cirquense. O se ha hecho en general, fíjate qué curioso, se hace esto y entonces pues me tomo un poco de ayahuasca y entonces me vienen unas escenas de mi vida y dice, bueno, está bien, es muy cirquense, pero nadie lo ha hecho con intención de resolver enfermedades serias y normales de las que tenemos todos los días, físicas o psíquicas. Y el telescopio lo inventó un cirquense y pagaban unos euros por mirar por el telescopio. Luego vino otro, cogió y oye tú, los rayos X empezaron a ponerse en el circo. Hay un momento en las técnicas que se piensa utilizar de forma cirquense y el bajar al inconsciente, pues bueno, pues es una cosa sencilla. Decía yo antes, hay que aprender a hablarle al inconsciente y a adaptarse y se resuelven. O sea, el objetivo de todo esto es resolver una enfermedad. Y el final tiene que ser, oye, si yo tenía esta enfermedad, ya no la tengo. ¿Por qué he cambiado en esto? Sí, es que lo que he comprobado, es decir, si os fijáis en la charla que di en el fondo yo me pongo muy pesado con la antropología, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Estás llegando al centro de la persona. ¿Quién domina a la persona? Yo lo he dicho alto y claro. El corazón psíquico, o sea, el que está ahí desde el principio, es el que manda, es la persona. Y ese, unas veces te manda una enfermedad psiquiátrica y otras veces te manda una enfermedad física. O sea, hay veces que te manda con el mismo problema, te manda una enfermedad que te paraliza y otras veces te manda una enfermedad psiquiátrica que te bloquea. Entonces, yo sé que lo que digo es un poco así, pero si toda enfermedad viene del centro de la persona, es toda enfermedad. Sí, no, vamos a ver, me gusta que me hagas esa pregunta. O sea, los genes están ahí, pero alguien los tiene que mover. Los mueve la emoción. O sea, tú puedes llegar desde el punto de vista físico hasta el último eslabón, que es el gen, pero el gen es un ser inerte. El gen lo tiene que mover alguien. Si no fuera así, serías determinista. O sea, parece como que hay unos genes programados que cuando tú tienes 23 años y 2 meses, ¡plam!, te da una enfermedad displástica, ¿no? O sea, alguien ha movido ese gen. Los genes tienen 200 expresiones diferentes cada uno de ellos. Sería como si este edificio, dijéramos, este edificio lo han hecho los ladrillos. No, los ladrillos están ahí, pero alguien ha puesto cada ladrillo en cada sitio. O sea, alguien tiene que mover a la persona. Yo no puedo decir que mi mano me mueve a mí, y mucho menos que los genes de mi mano me mueven a mí. O sea, a mí me mueve mi corazón. Yo pensaba antes que me movía mi razón, pero me mueve mi emoción. Es mi emoción la que hizo que yo fuera médico y me he enterado ahora, hace 4 o 5 años. Nunca he sabido por qué elegí medicina. Y lo he sabido ahora cuando he bajado a mi época embrionaria y he visto una cosa que me pasó ahí. Hay un montón de cosas que no tienen explicación. Entonces, tenemos que reconocer que alguien nos mueve el inconsciente, nos mueve el mundo Z, que es el mundo emocional. O sea, el mundo psíquico de una persona tiene 2 partes, una psique consciente y otra inconsciente. Y dentro de esa inconsciente está la emoción y dentro de la emoción está el centro de la persona. Y ese centro de la persona mueve todo. Si yo ahora, para ponerme yo, me avergonzara, la vergüenza es algo inmaterial. Pero la vergüenza mueve muchos genes para que segreguen histamina de forma selectiva en mi cara. Esa histamina dilate de forma selectiva por los vasos de mi cara y me ponga rojo. ¿Todo eso para qué? Para que vosotros digáis, bueno, este hombre está lleno de vergüenza, vamos a darle un lapsus de tiempo o lo que sea. Pero, ¿quién ha movido esos genes?
la vergüenza, inmaterial. O sea, si no admitimos que hay una parte inmaterial en la persona, no hay explicación. Ahora, si creemos que todo lo que nos pasa es un epifenómeno de los fenómenos moleculares de la persona, pues entonces así hemos funcionado. Yo he funcionado así 40 años, pero es que eso no va a ningún lado. ¿Por qué hemos funcionado así todos? Pues porque nos compartimentalizamos. Una vez que tú eliges radiología ya te has compartimentado. Y una vez que tú eliges estudiar genética, te has compartimentalizado. Y en el compartimento estamos todos muy cómodos. Pero la persona no son los compartimentos que hemos hecho los diferentes, sino la persona es una unidad. Entonces, hombre, yo creo que todos tenemos que ver qué significado simbólico tiene la especialidad que trabajamos y llegar a la raíz emocional. O sea, se trata de hacer lo que hacemos, pero añadirle un plus de raíz emocional. Simplemente estudiando un poco la simbología del cuerpo, el cuerpo es la pizarra donde escribe la emoción, escribe en el cuerpo. Y hay una parte que en la medicina nunca hemos solucionado, la lateralidad de la enfermedad. ¿Por qué una enfermedad afecta a una parte del cuerpo y a la otra? No, que eso no tiene razón y recidiva en un sitio y otro sitio. O sea, y sin embargo, si tú dices simbólico, sí que tiene. Yo he estado mirando la charla del IES y digo, yo estoy aquí porque me gusta, porque la universidad tiene el deber de estudiar el saber conocido, y hago así, hacia mi izquierda, pero la academia es la que tiene que hacer el saber desconocido, y hago así. O sea, claramente voy del nido al entorno. Y lo he visto en muchos conferenciantes que hablan y hacen así, vengo de aquí y voy para allí, vengo del nido y voy al entorno. Soy Cristóbal Colón, que nació en Génova o en Barcelona, donde digan, pero voy a América, y te ponen el dedo así. O sea, ahí hay una parte, esos son símbolos como convencionales que durante mucho tiempo y funcionan en el perro exactamente igual, en los animales. Entonces, es que yo creo que los genes los mueve la emoción por la vía del simpático y parasimpático. Bueno, esos trabajos que te refieres, estás hablando de neuroimagen por resonancia magnética, espectroscopia de resonancia magnética, y bueno, son los efectos que tiene la emoción en esas partes del organismo, pero no son resolutivas. Tú no puedes decir que la emoción está en el sistema límbico ni en ningún otro circuito neuronal. La emoción mueve esos circuitos neuronales como mueve mis vasos de la cara, pero la emoción es inmaterial. Yo me he dedicado a estudiar neuroimagen y te aseguro que son absolutamente generales y que no te pueden decir que ahí se genere una emoción. O sea, que hay una movilización metabólica siempre que hay una emoción, sí. Entonces tú mides la movilización metabólica, o en este caso mides la movilización de ondas electromagnéticas, pero es el efecto que en el cuerpo hace algo que es inmaterial. No puedes confundir el efecto con la causa. La causa es inmaterial y el efecto lo puedes medir con un aparato o con otro, pero la causa es inmaterial. No puedes localizar algo que es inmaterial. Aquí el dilema es el eterno, llevamos ya desde Descartes, ¿no? O res cogitas o res extensa. Entonces he dicho, pues pienso, luego existo, ya está. Pero lo demás no existe, ¿no? Y ahora dice, ¿dónde está el alma? En la pineal. Ahí estamos. Has tocado el punto más polémico, ¿no? Mi opinión es que es absolutamente inmaterial y que la psique es inmaterial y actúa mediante el sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático, el cuerpo. Primero te manda una señal simpática y cuando acaba la emoción te resuelve con el parasimpático. Con ese esquema funcionó y es la explicación que he dado a lo que yo hago. Pero si me preguntan mi opinión, o sea, esos estudios demuestran que la emoción esté ahí, localizada. Vamos a ver, has tocado dos temas que me interesan. Dices, no es que el árbol sea una emoción. O sea, nunca hay un esquema rígido cuando entras en una persona. La persona tiene un centro,
Yo funciono con el esquema de Edith Stein, de que hay un centro en la persona y ese centro es el corazón, lo que llamamos corazón, porque la parte del cuerpo que más nos afecta es cuando toca el corazón. Cuando toca otro miembro no nos enteramos mucho, cuando toca el corazón nos enteramos siempre y por extensión se le llama el corazón. Y funciono con que la persona es individual, no hay dos que sean iguales. Entonces huyo mucho del esquema. O sea, que antes he puesto un ejemplo, digo, pues si el asma es esto, pues ya no hay dos asmas iguales, no hay dos diabetes iguales, no hay dos fibromialgias iguales, no hay nada igual. Entonces, incluso el símbolo también es personal. El símbolo es muy difícil de entender porque es general, pero a la vez es individual. El símbolo tiene una significación universal, pero es la persona. Entonces, es decir, nos empeñamos en que la persona, después de la explicación que hemos hecho nosotros de nuestro hilo de Ariana, le decimos, ahora ponle tú los flecos, ponle los flecos. Con lo cual nunca utilizamos, mira, esta emoción es esta rama y esta hoja, nunca es, siempre es una orientación y se le dice, oye, teniendo en cuenta, oye, pues que es un fibroma y que está en la mama izquierda y que tú eres diestra, pues dime a ver si tiene que ver con tu madre o con tus hijos, algún disgusto. Pues sí, pues no, pero nada es. Al principio yo hablaba de esquema y yo huyo de esa palabra de esquema, ¿no? O sea, no hay un esquema. Y ahora, la otra pregunta, es decir, la emoción es lo que provoca el corazón, provoca una emoción. Pero esto lo dice Einstein, ¿eh? Einstein dice, yo antes de formular un algoritmo, tengo una emoción. Él lo ha reconocido y era muy amigo de Tagore y él tiene muchos escritos de cómo es el mundo poético. Y mucha gente toma decisiones científicas en cuanto se despierta, cuando lo ha pasado por la almohada. ¿Por qué? Y luego todo el mundo en ciencia nos preocupamos de la premisa, la consecuencia, ¿y quién? ¿De dónde viene la hipótesis? La creación de hipótesis, nadie se lo ha planteado. ¿Por qué? Porque todo viene del inconsciente. Cuando tú tienes una idea, esa idea que tú tienes lleva meses ahí cociéndose. Es como si los restaurantes los hicieran los camareros. Los camareros son muy chulitos y van ahí y tal, pero hay una cocinera ahí dentro, un cocinero que está trabajando. Y entonces ese es el inconsciente. Entonces, me ha parecido esta hipótesis. A mí me preguntan, ¿y tú cómo llegaste a esto? Pues por intuición, no tengo ningún problema en decirlo. O sea, la intuición es un conocimiento muy importante. Oye, y si las mujeres lo tienen más desarrollado, pues mejor para ellas. O sea, hay una parte que te viene, entonces te viene de la emoción, del centro de la persona, y en el fondo es la emoción la que mueve la persona. Bueno, te tengo que decir primero que los toreros, como se juegan la vida, torean con las dos manos. Y el deporte que más practican es el frontón a dos manos, porque si el toro entra bien por el pitón izquierdo, hay que dar naturales. O sea, los diestros son porque utilizan los dos. Pero sí, lo he estudiado mucho y al final, pues un catedrático me hizo una pregunta y le respondí una generalidad. Y al final me dijo, no me convences. Y me dije, vale, yo te voy a convencer, pero ¿tú estás dispuesto a meterte en la piel de una perdiz? Me dijo, sí. Bueno, pues entonces te lo voy a explicar. Si una perdiz, ten en cuenta que toda la emoción es animal, y la emoción es vegetal. Entonces hay que aprender de los vegetales y de los animales. Y dice un proverbio que la vida duerme en la piedra, sueña en el vegetal, se despierta en el animal y sabe que se ha despertado en el hombre. Nosotros sabemos todo lo que nos pasa, pero a los animales les pasa y a las plantas les pasa. Entonces, la perdiz que está incubando los huevos en el nido, ponte dentro de esa perdiz. Viene el depredador o el cazador, salta del nido. Pero no lo piensa, salta. Salta para alejar al depredador del nido y convertirse a la perdiz en víctima. Entonces, ese salto, si tú te fijas, cualquier animal, cualquier manada o banda de animales, tú les das así y unos se van para la derecha y otros para la izquierda. Los caballos zurdos saltan hacia la izquierda y los diestros a la derecha, como una defensa.
El depredador tiene que elegir a uno de los dos grupos. Entonces, la perdiz, como todo animal, ante un peligro espontáneo, salta hacia un lado o hacia otro. Y la perdiz diestra salta hacia la derecha y empieza a correr hacia la derecha. Primero abandona el nido y segundo empieza a llamar la atención del depredador. Ponte en la piel de esa perdiz. ¿Dónde notarás tú a tus hijos? Aquí, en la izquierda, y el entorno en la derecha. Si la perdiz es zurda, según vas alejándote y buscando la muerte para salvar la vida de los tuyos, lo notas en el otro lado. Entonces ahí tienes el simbolismo de diestro y zurdo. Y el motivo de que haya diestros y zurdos es para preservar la especie. En todos los animales más o menos es 40-60. Si viene el depredador, 40 se van para un lado y 60 para el otro. Y entonces unos se salvan. ¿Qué ha pasado con los hombres? Que poco a poco no tenemos tanto problema de existencia y entonces pues nos vamos, cada vez hay menos zurdos. Y ahora estáis en el 10%, 15%. Entonces sois minoría. Las tijeras cuando sois pequeños no sois tan hábiles como los otros. Y entonces empieza con los complejos que luego tengo yo que quitar en el diván. Una mujer zurda es un mártir de la sociedad. Entonces yo les digo a los profesores que lo que tienen que hacer al empezar el curso es decir, ¿quiénes son de aquí zurdos? Que se levanten. Entonces se levantan y que todas las mañanas den una vuelta y que todo el resto de la clase les aclame, zurdos, zurdos, y que sean, porque el día que vengan los alienígenas, pues los zurdos preservarán la especie y nos comerán a los diestros, ¿no? Y los zurdos y las zurdas serán felices y comerán perdices, pero nosotros no. O sea, tiene esa misión. Y utilizando esa misión de defensa de la especie, o sea, no tiene una misión de la persona, sino de la especie. Pues el corazón utiliza el simbolismo de poner las enfermedades en la derecha o en la izquierda. Entonces, soy minoría y por tanto hay que daros un premio, un plus, una subvención extra o lo que sea, ¿no? Esa es la... Bueno, es como he ido explicando, necesitas que otra persona te baje a la zona Z. O sea, a lo mejor tú podías bajar espontáneamente con otro método, pero no navegar. Entonces necesitas que otra persona O sea, tú tienes que ceder tu entendimiento y tu voluntad a la otra persona. Tú estás consciente, pero es como tienes las piernas, pero no las utilizas. Tú tienes tu entendimiento y tu voluntad, pero no lo utilizas. Solamente observas. Entonces, la otra persona te dice, deja eso, ahora vente para aquí, ahora tal, ahora cual, ¿no? Otra persona decide y navegas. La primera, lo que he explicado del inconsciente y del mundo Z es bastante desconocido. Llevamos casi un siglo que lo hemos olvidado. Pues en los últimos 60 años no ha estado de moda y no lo hemos trabajado nadie. Entonces yo creo que toda persona que tiene que... Vamos a ver tu pregunta. Médicos, pues sí, tienen una gran capacidad, pero tienen que complementar con el inconsciente. Psicólogos, pues también, pero tienen que estudiar también medicina y bajar al inconsciente. Pero pedagogos me interesa mucho porque es niños. Entonces, pedagogos tendría que ser la mayor parte de los dedicados a esto. Pedagogos, gente que trabaja con niños y que percibe que el niño está triste. Y luego madres, me interesan las madres, que cada mañana interpreten y transformen los sueños de los niños. Son madres. Y hay que saber transformarlo. El otro día una madre me decía, pues venga niños, según los lleva en el coche, venga, a ver, ¿qué has soñado tú? Pues he soñado que un monstruo me persigue. Entonces dice, pues venga, te va a llegar la cara de una persona. Entonces, la cara del niño porque le llegaba la cara de la mamá. Porque transformar un sueño, siempre que hay un fantasma, un ladrón, un asesino, siempre es el inconsciente, el mundo Z compensa. O sea, siempre que hay en el sueño un fantasma, es un ser querido. Entonces los niños se llenan de terrores nocturnos porque no transforman los sueños y los analizan lógicamente. Entonces el otro día tuvimos una niña con terror nocturno y era también fantasma y lo transformamos en la ABU, que está jugando con la ABU.
Entonces, oye, tú cuando te despiertes así con tanta ansiedad, tienes que llamar al abo y jugar más, que juegas poco con la abo. Y se ha acabado el terror nocturno. La otra cosa, sí, trastornos de... ¿Me has dicho de...? Sí. No hay problema. Te diría que son de los más fáciles, porque son personas muy jóvenes. O sea, bueno, vamos a ver, si estás hablando de anorexia, bulimia, o sea, son personas, son gente de 20 años, entonces, cuanto menos edad tiene, mejor. Entonces, el niño, pues, es niño y tal, pero que una persona de 20 años ya ha hecho una vida y está somatizando ahí en el digestivo, que se somatiza mucho, pues un problema ya importante. Entonces, acabar con esos problemas es importante y notas que una persona de 20 años es muy cambiable, mientras que de 50 ya estamos muy estructurados. Entonces, trastorno alimentario también en adultos, bueno, ten en cuenta que el intestino es el que más somatiza. O sea, ahí sí, no hay problema. Sí, tengo mala experiencia con las personas que están cercanas a la muerte. He intentado algunas y no, el que más cercano que lo he intentado es a 7 días de morir, lo he intentado, pero no. Pero los símbolos además ya me decían que él ya se sentía morir. Y los símbolos decían, y además por mucho que intentes, no puedes, no. Tampoco tengo mucha experiencia, pero la que tengo es muy negativa. O sea, hay que ir cuanto antes a los niños y a los primeros síntomas. Regresiones se llevan haciendo casi un siglo. O sea, lo que a mí me ha llamado la atención son los resultados. Entonces, he analizado los resultados. Y los resultados es llegar a la onda Z. O sea, es bajar con una intención y bajar a la onda Z. No bajar en ondas cerebrales se lleva bajando mucho tiempo. Pero bueno, bajar a la onda Z, sabiéndolo y saber que andas por ahí. No tiene estos resultados. No tiene estos resultados ni lleva esta orientación. O sea, lleva una orientación está muy estructurado y muy de acuerdo con la enfermedad y muy de acuerdo con la fisiología y muy de acuerdo con... Es más complejo y vas a resolver enfermedades potentes, ¿no? Pero todo el mundo se ha acercado. O sea, que decir que a América todo el mundo fue. Pero cuando llegaban los sargazos decía, qué mar más raro, y se volvían, ¿no? Y algunos llegaron, y algunos no sabían que habían llegado, y los vikingos llegaron, o sea que se parece mucho a muchas técnicas, pero nunca ha habido estos resultados. Pues resultados, yo qué sé, te diría, vamos a ver, yo cuando empiezo esto, yo nunca pensé, había estudiado mi camino fue estudiar primero la información emocional que tenía cada enfermedad. Y eso es un tema que haciendo ecografía, haciendo radiología, pues lo tenía bastante controlado. Entonces, hablando con la persona, dije, pues sí, mira, me duele aquí, por aquí, pues sí, pues está, pues cuál, ¿no? Y comprobé que cuando la enfermedad era grave, era muy difícil que hablando se resolviera. Entonces dije, bueno, pues es que la enfermedad más grave habrá que bajar más. Entonces dije, bueno, pues voy a aprender sofrología, una cosa así. Entonces, mira, a sofrología, pero lo primero que aprendí fue de una persona que me enseñó cómo era el mundo Z. Entonces, aquello me gustó y entonces mandé pacientes a que fueran a gente que hacía esta técnica, pero no lo hacían como yo quería. Bueno, pero has preguntado esto, pero no se trata de hacer un sota caballo rey, es que este hombre, mira, tiene este problema, tiene este tumor, tiene esta, y además tiene esto, le has preguntado esto, le has hecho esto, y hubo un día que dije, lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo, lo intento, como no va a ser, pues ya está, pero me quedo tranquilo intentando. Entonces yo intento, entonces me viene una persona con un dolor reumático, yo bajo ahí y se resuelve. Me viene otra persona con un problema psiquiátrico y además tiene un asma y se resuelve. Entonces yo alquilé una consulta con unos psicólogos y me dicen, bueno, oye, ¿tú podías, este paciente, a ver cómo va tu técnica? Y me dio una esquizofrenia
una esquizofrenia. Entonces me dice, bueno, es que me dice el chaval, bueno, estoy desbloqueado. Dice, y en 2 sesiones está bien. Y ahora mismo el psiquiatra, después de 17 años de medicación, le ha puesto esquizofrenia paranoide en remisión completa. Entonces, el primer asombrado soy yo. Entonces, da igual que la enfermedad sea neurológica, reumatológica. Vamos a ver, yo empecé en enero de 2013. Esto requiere muchas horas. Yo ya no pongo límite al problema que pueda tener la persona. Simplemente pongo que se crea lo que yo hago y que venga medio dispuesto a colaborar, porque no puede ser. Entonces, ahora mismo yo no tengo una larga serie de ninguna patología, porque soy yo solo y estoy muy limitado en cuanto a número. Pero yo te voy a responder con un argumento de un neurólogo, el Ramachandra, que es un neurólogo de San Diego, que estudia los órganos fantasmas. Entonces, él ha llegado a muchos resultados estudiando 5 pacientes. Entonces, él dice, yo con 5 pacientes he llegado a un avance muy superior a las últimas 3 décadas. Dice, yo sé que me van a hacer esta pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Cuántos? ¿Y durante cuánto tiempo? Yo empiezo en enero de 2013. Esta persona que te acabo de citar sigue perfectamente bien. Tú me dirás, bueno, pero habrá que esperar 10 años y habrá que esperar 100 casos como este para que yo me lo crea. Bueno, me parece muy bien. Pero él dice el siguiente ejemplo. Si en mi despacho entrara un cerdo hablando, yo tengo que estudiar qué está pasando ahí. Pero siempre habrá alguien que me diga, oye, ¿durante cuánto tiempo ha hablado el cerdo y cuántos cerdos hablan? Entonces, es indio, este hombre él se defiende. Dice, hay muchos casos en la ciencia que se han resuelto por un caso. El Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, Aloysius Alzheimer, estudió un caso. Y sabemos de Alzheimer lo que sabía. Decimos, bueno, pues muy bien, hay un depósito de amiloide. Yo trabajo mucho con el PET y con los marcadores de amiloide, pero en el fondo es lo mismo que dijo Alzheimer, y estudió un caso. O sea, no podemos reducir el avance a la estadística. Si los casos son significativos, hay que estudiarlos. Y la estadística es una forma de hacer ciencia, pero no la única. ¿Yo qué quiero que te diga? Yo cuando esa esquizofrenia se desbloqueó pues yo me puse a estudiar como un loco a ver qué es lo que había hecho. A mí me bastaba con ese caso. Pero cuando hay una enfermedad reumática que se resuelve, lo mismo tengo que hacer. Y que yo con los casos que tengo, yo estoy asombrado. Otro puede no asombrarse, pero yo estoy asombrado. Yo estaba dispuesto a seguir trabajando y a mi aire, ¿no? Pero a mí me llaman para que explique. Yo estoy encantado de exponer lo que hago y a las conclusiones que he llegado, que no son definitivas. O sea, me gusta exponerlo porque yo no estoy preparado para explicar cómo Marconi, por qué mis ondas llegan a América. No lo sé, pero el hecho hay que prestarle atención, aunque sea único. Un caso sencillito, para mí mi ilusión sería el de los niños, que transformarles un sueño. Bajar a un niño ciclos es decirle, mira, tu cara está floja, venga, cierra los ojos, tu cara está floja, la boca floja, el pecho flojo, tal, y vas bajando lentamente por tu espacio interior, y 3, y 4, y 5, tal. Ahora te voy a contar 3, 2, 1 y te va a llegar algo relacionado con ese sueño que me has contado, que un fantasma, que un ladrón viene a por ti y entra y tal. 3, 2, 1. Ah, es un fantasma que viene, tal. Para ahí el fantasma, no te puede hacer nada. Te va a llegar la cara de una persona que tú conoces, ¡pum!, y le llega. Entonces, y transformas el sueño. Según llevas al niño, eso es lo más sencillo que hay, transformar sueños. Yo con el tiempo ya me van contando muchos sueños y hay muchos que me atrevo a decir, bueno, ese sueño va a significar esto. Lo escribo, digo, póntelo ahí debajo. Y al acabar la sesión, lo miras. Entonces le digo, el águila es tu padre. Entonces lo pongo ahí. Entonces, muchas veces acierto, pero muchas veces no. El águila es mi madre. Entonces, o sea, no hay esquemas, no hay moldes.
Entonces, al final, tienes que transformar los sueños, ¿no? Lo más sencillo, transformar los sueños. Pero yo no sé, yo me gustaría que Anabel, que bueno, tú llevas menos tiempo que yo. ¿Puedes contar un caso de algo que te haya asombrado? No, uno. Alberto te pregunta que cuentes uno. Bueno, después de hacer la exploración consciente del inconsciente, que es como una relajación, viene a ser como una relajación, pero un poco más larga, y vas bajando los ciclos, poco a poco vas introduciendo a la persona en esos hercios, ¿no? Entonces empiezas a introducir alguno de los símbolos, por ejemplo el pozo, ¿no? Y tú le vas diciendo, pues ahora te va a llegar un pozo y tú me dices cómo es ese pozo, si es de piedra, si es de madera, cualquier cosa relacionada con el pozo, tú me lo cuentas, es tu pozo. 3, 2, 1. Y entonces te cuenta qué pozo es. Pues es de piedra, pues está viejo, pues métete dentro. Baja, te doy una escalera, te metes dentro, mira si está el agua, báñate. Y ahora te va a llegar una escena, una persona, relaciona 3, 2, 1 y le llega. Pues mi padre, por ejemplo. De esa manera sencilla. Por ejemplo, puedo contar el caso de un niño que no hablaba, estaba muy bloqueado. Este tenía 3, 4 añitos en el gabinete. Y bueno, a modo de cuento, porque a los niños no puedes ponerles en el diván y relajarlos así demasiado, ¿no? Él se metía debajo de una colchoneta y te voy a contar un cuento. Entonces vas diciendo, pues ahora tienes un pozo, te vas a meter dentro, lo cuentas así y te va a llegar una persona. ¿Y quién te llega? Mi padre. Bueno, después otro símbolo, pues una piedra, vas a pintar unas marcas en la piedra, miras esa piedra y te va a llegar una persona. ¿Quién te llega? Mi padre. Y en distintos momentos llegaba el padre. Y entonces yo le pregunté a la madre, ¿ha pasado algo con el padre? Y dice, sí, es que lleva 1 año y medio fuera y el niño le echa mucho de menos. Después de la sesión empezó a hablar de modo normal. Por ejemplo, es un caso muy sencillo, tardamos media hora. Vamos, un caso muy sencillo. Esto, el caso del niño. De una persona adulta. Y de esos casos resueltos, léase alguna patología orgánica, luego habéis confirmado de alguna manera que eso está, no digamos curado, resuelto. Es que los médicos queremos siempre evidencias. Por ejemplo, otro caso que me impresionó es una esclerosis lateral amiotrófica. Y en la charla del IS, cuando acabé, me vino a decir, bueno, es que yo quería decirlo, porque yo tampoco puedo forzar a nadie a que salga en público, ¿no? Pero es que yo quería salir y decir que usted no solamente cura las enfermedades, sino la tristeza, porque yo estoy muy contenta ahora. Y esta chica tenía una ELA, estaba diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica, que para mí es una sorpresa porque la motoneurona anterior está muerta, pero no está muerta, está atenazada por la emoción y esta chica andaba. Entonces, ella lo quería decir. Una ELA a mí me impresiona, que ande, porque siempre va regresando, pero que alguien progrese, pues no lo tenía así de claro, ¿no? Otro caso, hay muchos niños con tumores de neuroectodermo que siempre hay un rechazo. Y este chico había sido operado en un hospital español y en otro americano y seguía recidivando. Entonces, como siempre, pues esto está hacia la izquierda. Es médula cervical para hacia la izquierda. A ver, que pase la madre. Siempre, por desgracia, nos encontramos que los niños son el altavoz de un problema con los padres, ¿no? Entonces, a la izquierda pasa la madre necesitaba mucha descarga emocional, el niño también, y a día de hoy este niño está en la universidad, está funcionando. Es un tumor recidivado 2 veces en 2 hospitales y ya no ha vuelto a recidivar. ¿Está bien? Entonces, a ver qué más casos se me ocurren. Hay de todo. Cita uno oncológico, otro neurológico, psiquiátricos también, pero eso impresionan menos. A mí me impresionó mucho la primera esquizofrenia, ¿no?
Y sí, eso, vamos a ver, siempre esos son muy fáciles. Vamos a ver, es que el simbolismo es muy fácil en la bulimia porque es algo que la persona traga y no puede digerir. Entonces, tú empiezas a navegar por ahí, por el inconsciente, y como ha dicho Anabel, pues aparecen personajes, personas, tal, y dices, bueno, tú esto lo tragas porque tienes esta impronta. Por ejemplo, una que me viene a la cabeza, una mujer de 30, esta ya era de 30 años, tenía una bulimia y entonces en la exploración aparece una escena que su padre, que es ingeniero de caminos, le dice, estoy muy decepcionado contigo, que no sabes matemáticas. Una escena de esas de niña de 6, 7, 8 años que le impresiona mucho. El padre tiene mucha personalidad, es muy bueno y entonces a ella le impresiona. Eso le impronta de tal manera que todos los trabajos que va buscando jefes que le riñan. Entonces, cuando viene a mí, está en un trabajo que lo hacían 3 personas. Acababa de despedir el mes, hacía 2 meses, a 2 personas se había quedado ella sola. Y había facturado más que con las 3. Y le seguía dando. Entonces, yo le pongo ahí y los ojos gritándole de este jefe eran los mismos de su padre. Pues por eso le hacía caso. Yo le digo, utilizo una cosa que está descrita por Edith Stein, que es la empatía. Empatía es entrar a través de los ojos del corazón en el corazón de la otra persona. Digo, mira los ojos de esa persona. ¿Qué tiene dentro? ¿Qué te llega? Dice, es un paleto. Es un pesetero. Empezó a decir, digo, Dimas, pum, pum. Entonces me dijo 10 cosas apelativos de este cariz, de este personaje. Entonces dije, venga, ahora cuando te eche la bronca, mírale y piensa. No se lo digas, pero piensa, paleto, pesetero. Se acabó la bulimia. O sea, todos los días ella se tragaba las broncas de este hombre y cuando llegaba por la noche a su casa lo echaba. O sea, es muy simbólico. Ahora, hay que descubrir qué te estás tragando. ¿Qué te estás tragando que no digieres? Es imposible saberlo. Tienes que bajar ahí, le haces una bajada de ciclos que se tardan 6 minutos y entonces empiezas a navegar. Y de la navegación te aparecen unas escenas que es, claro, la interpretación. Y entonces dice, oye, pues tienes que cada vez que te eche una bronca a uno, decir, un momento, a ver en qué se parece a los ojos de mi padre y tal, y busca gente. Le has quitado una impronta, que es una cosa que he explicado en algún otro vídeo. O sea, siempre hay actuaciones que no tienen mucho sentido, que una persona, pues una mujer, pues nada más que le gusten los hombres maltratadores, pero tiene la impronta, le quitas la impronta esa y ya le gustamos todos los demás también. Al mundo, sí, bien, la persona está siempre consciente. Entonces, cuando tú acabas la sesión, te dicen, bueno, pues mueve los dedos de la mano y los dedos de los pies y respira profundo. Y cuando te apetezca, porque se ha llorado mucho, se ha padecido mucho, y cuando te apetezca, abre los ojos. Entonces, normalmente, pues, a los 2 segundos abre los ojos y esos ojos, eso no es indescriptible. O sea, esos ojos te miran como diciendo... Es una gran satisfacción, o sea, muy gratificante. Y entonces empiezas, mientras se recupera, le das los clines, tal y cual, y entonces pues vas comentando todo lo que ha salido ahí, ¿no? Pero a tu pregunta, imagínate el caso de que una persona sufriera mucho en alguna de las escenas. Directamente abre los ojos, o sea, no hay problema. O sea, si a ti se te pasa la medida de sufrimiento de la persona, ella sola abre los ojos. Abre los ojos, y entonces... y dice, no puedo más, ¿vale? O venga, cierra los ojos que seguimos, o tal, ¿no? Pero hay esa defensa, ¿no? Natural. Voy a aprovecharme de ser moderador y de digestivo. La somatización. Yo creo que después de esto, si esto va adelante, las clases de fisiología, de endorfinas, citoquinas, todas estas cosas, bueno, entonces... Cuando tú consigues resultados en pacientes con patología orgánica que están con una medicación, ¿tú les dices algo sobre si eso tienen que dejarlo o mantenerlo? Primera pregunta. Segunda,
Y una cosa que me llamó la atención, porque yo dentro del digestivo me gusta mucho la patología funcional, el síndrome de intestino irritable, la dispepsia, y claro, después de 30 años de estudiar estos pacientes, te das cuenta de que la medicina prácticamente no ha avanzado nada ahí, porque el diagnóstico es, lo decimos, muy significativo. Es un diagnóstico por exclusión. Después de mirarle por arriba, por abajo, por el medio, no encontramos nada. Todo funciona perfectamente, no hay alteraciones en las biopsias, no hay alteraciones en los análisis y ese paciente está mal, incluso a veces con peor calidad de vida que pacientes con patologías graves. Yo cuando te oía decía, Tate, ¿esto es lo que nos falta? Hay que llegar a estos pacientes y claro, también en estos estudios que hay, el efecto de las medicaciones, los placebos, son altísimos. Entonces, claro, tú hablas, aquí se habla del efecto de la mente, tú hablas del efecto del sentimiento, de la emoción, que igual es donde tenemos que orientar, pero claro, luego necesitamos lo que te he dicho, tiempo. Igual los que estamos en la medicina privada tenemos, pero claro, vete a decir a un médico de la Seguridad Social que le llega un paciente con diarrea y con hinchazón de tripa y que le sienta mal todos los alimentos y le dices, mire, le tengo que dedicar una sesión, vamos, el gerente, no te digo lo que le dice, pues claro, ahí te dejo. Bueno, es así. Ahora hay que ver cómo esto se implementa, si esto efectivamente es así de eficaz y a mí me ha gustado que Anabel lo diga porque hay una pregunta que no me habéis hecho y que yo me hago todos los días y decir, bueno, a ver si esto es transmisible, si lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Ella lo está haciendo y lo está haciendo más gente, ¿no? Entonces ahora mi trabajo es decir, transmitir lo que hago y con respecto al tiempo, ahora me viene a la cabeza un chaval que se iba a casar y estaba muy agobiado porque tenía una obsesión. Ese chaval llevaba 10 años tratándose, 10 años tratando la obsesión y no conseguía superarla. Esas son muchas visitas, mucho tiempo de dedicación, que en el tiempo que yo le dediqué, que fueron 3-4 horas, es mucho menos y se ha resuelto. Si no es así, hubiera tenido que llevar una vida... Bueno, le impedía llevar adelante un matrimonio y crear una familia. Irán 10 años de tratamiento para nada y con esa sesión, ¿sí? Entonces habría que empezar con los casos con que nadie puede, con los casos ya dejados de lado, es decir, que ya nadie puede con ellos, empezar con ellos a ver qué. No sé si habrás tenido casos de pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, esos pacientes prácticamente todos están con medicación, o por situación aguda o por tratamiento de mantenimiento. Si los consigues resolver, no curar, ¿qué les dices? ¿Que dejan la medicación? No, yo con respecto a la medicación nunca digo nada, porque esto es un poco como la cirugía. Oye, aquí tienes una cosa, yo te hago la cirugía y tú sigues con tu tratamiento. Nunca digo que dejen ninguna medicación. Ahora ellos, si se van viendo mejor, por ejemplo, los que estoy tratando con diabetes, pues ellos se notan. Dice, oye, es que yo me tengo que poner menos unidades porque la glucemia me baja. O sea, a mí la diabetes me parece un caso muy medible. Sería el caso a estudiar personas que tienen diabetes y que se van midiendo continuamente. Es medible. Entonces, el otro día tuve una paciente que no venía por eso, pero tenía una diabetes. Y entonces, pues, le hice una sesión y luego ella me dijo, yo he notado que cada vez que me sube la glucemia, a mí me duele la mano izquierda. Digo, venga, ponte ahí. Me gusta. Entonces, apareció que cada vez que ella tenía ganas de pegarle a alguien, le pegaba con la zurda, no sé por qué, pues le subía la glucemia. O sea, ella notó que le dolía la mano cada vez que le subía la glucemia. En la sesión se vio que era ganas de pegarle a alguien. Entonces, el asunto es, lo que tiene que hacer cada vez que nota en la mano izquierda, entonces ella tiene que decir, a ver a quién tengo ganas de pegarle, al cobrador del autobús. Oiga usted, señor, ha sido usted un grosero conmigo, se vuelve, no traga, se vuelve. Fíjate, esta tragaba, pero no tenía bulimia, tenía subida de glucemia. Es que no hay dos enfermos iguales ni hay un esquema. Entonces, ella me llama a la semana y me dice, ya la insulina lenta de la noche no me la tengo que poner. Pero tengo otro caso de otra chica con diabetes que también se estaba inyectando y entonces durante el día bajó de 19 unidades a 13. Pero por la noche le subía mucho.
Entonces, una de las cosas que había tenido que hacer, entre los cambios que había tenido que hacer, había tenido que dejar al novio. Entonces digo, bueno, pero tú, el novio, dice, no me importa, ese novio no me importa nada. Digo, vale, no te importa. Y entonces le hago una sesión a ver qué pasaba por la noche, los sueños, y resulta que no le importa en beta, pero estaba toda la noche pensando en el novio. Entonces le subía por la noche la glucemia, ¿no? Entonces es el caso contrario, o sea, no hay... Pero ese sería un caso a estudiar, a ver por qué lo del novio lo solucioné, eso se solucionó porque resulta que es que el novio que ella había dejado estaba improntado y era exactamente igual que otro familiar y tal y cual, que era el que le quité la impronta y ya está. Y bueno, está bien. Ese sería un caso a estudiar, es decir, personas que están continuamente midiéndose la glucemia, que no tienen que mandar, y vas viendo cómo van bajando la insulina que se inyecta. Me parece que es el caso FETEN. ¿No os parece?